historia de colportaje. ¿Desde cuándo estamos colportando y por qué lo hacemos? Miren esto qué interesante, que Dios ordenó a sus profetas escribir. Por ejemplo, leemos en Jeremías 32 que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, escribe. Al profeta Daniel también le dice en Daniel 12:4, Daniel, escribe esto en un libro. Juan, cuando estaba escribiendo Apocalipsis, Jesús le dice a Juan, escribe también esto en un libro. Miren, por ejemplo, a Moisés. Éxodo 17:14, ahí Dios le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y cuando Moisés terminó de hablar con el Señor, dice Éxodo 31:18, y Dios le entregó las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Como que para Dios el mensaje escrito tiene un valor especial y justo recién compartíamos algunas citas en relación a eso. La palabra colportor, de una palabra francesa que significa colgar al cuello, llevar al cuello. Parece que era la costumbre que tenían los valdenses. ¿Se acuerdan? Ellos vivían en las montañas, en los Alpes. Fue un movimiento iniciado por Pedro Baldo. Pedro Baldo era un comerciante rico, él era católico, francés, y entonces él descubrió algunas enseñanzas de la Biblia y a él le hizo tan bien esto que él quiso compartirlas con las personas. Vende todo lo que tenía Pedro Baldo, solo dejó como para que su familia pudiera vivir. El resto de la fortuna que él tenía, hizo copias de las escrituras, también ayudó a las personas que estaban con necesidades, y entonces los valdenses obviamente fueron excomulgados, se les prohibió ir a las iglesias y ellos tuvieron que ir a vivirse a las montañas, a los Alpes. Y era curioso porque en los Alpes ellos tenían centros de educación o entrenamiento, y los jovencitos, ellos aprendían a leer y a escribir con la Biblia. Y durante el invierno, como allá caía mucha nieve, ellos tenían que vivir en las cuevas que pudieron encontrar en las montañas, y ahí hicieron sus casas. Durante el invierno ellos pasaban gran parte del tiempo escribiendo porciones de la Biblia que durante el verano o durante el tiempo donde no había nieve, ellos pasaban a venderlas por las casas. Esa no era la única manera que ellos salían a vender, sino que ellos tenían mercaderías que hacían o que conseguían en las montañas. Ellos encontraban piedras preciosas, encontraban algunas cositas y hacían artesanías, y ellos salían a ofrecer estas artesanías a los pueblos. Dicen algunos escritores, los valdenses tenían una manera muy curiosa de su método misionero. Ellos le ofrecían a la gente y les decían que tenían una joya preciosa que habían encontrado en las montañas, que si la gente prometía no contarles a nadie, ellos les mostrarían las joyas. No sé ustedes, pero yo soy curioso, entonces si me dijeran algo así, yo digo, bueno, está bien. Y cuando ellos conseguían que la gente les prometiera que no iban a contar a nadie, les mostraban sus joyas preciosas. Y la joya preciosa que ellos tenían era la que sacaban de entre sus ropas, y ahí tenían las porciones de la Biblia que ofrecían. Y a veces a los valdenses se los denunciaba, y muchos de ellos fueron, no solamente fueron puestos en cárceles, sino que además a muchos se los mató por la tarea misionera que ellos hacían de compartir la Biblia. Sin embargo, esta tarea de colportaje siguió, y en el siglo XVI, John Wycliffe, casi 200 años antes de la Reforma, miren este detalle, él escribió algunos libros y organizó un grupo de sacerdotes que de manera itinerante salían a distribuir los libros por el país. Luego, ya con la Reforma, 200 años después, Lutero comenzó un plan de colportaje con sus estudiantes. Lutero era docente, él era el rector de la universidad, y entonces le propuso a sus estudiantes, a pedido de Zwinglio, que era su amigo, que fueran a Suiza a vender distintos libros que hablaban de la Reforma. Miren la respuesta de Zwinglio después del trabajo de los estudiantes de Lutero. Él dice: jamás he visto jóvenes como estos. Sus corazones están llenos del poder de la Reforma. Van por los valles de Suiza como antorchas ardientes. Ojalá tuviéramos 100 en vez de 40. Haríamos arder las montañas de Suiza. Ese fue el comienzo del colportaje, ahora con estudiantes. Luego, adelantándonos en el tiempo, ustedes recuerdan el movimiento millerita,
se creía que Jesús iba a venir para el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, cuando llegó octubre y Cristo no vino, fue el gran chasco. Y la gran mayoría de los predicadores quedó en silencio y dejó de publicar revistas o el mensaje de la venida de Jesús. Sin embargo, en 1848, Elena White tuvo una visión acerca de las publicaciones y le contó a su esposo que Dios decía, tienen que comenzar a imprimir. Al año siguiente, el pastor White escribió hizo la primera publicación que se llamó La Verdad Presente y comenzó el colportaje también ahora dentro de la iglesia adventista. Hubo un muchacho canadiense que se llamó George King, y él quería ser pastor de la iglesia. George tenía algunas dificultades, él era un poco tartamudo y cada vez que le tocaba hablar en público, empeoraba esta situación. Y sin embargo, se lo animó el pastor White, le dijo a Jorge, ¿y qué te parece si vos, en vez de ser solo el pastor de la iglesia, sos el pastor de toda la ciudad? ¿Y cómo sería? Mira, tu trabajo sería hacer esta tarea a través de revistas y libros que distribuirías por las casas. Cuando Jorge aceptó este desafío, había una edición de 500 libros de Daniel y Apocalipsis, y él los vendió en 2 meses. Él vendió 500 libros en 2 meses, y así fue como comenzó la tarea de colportaje en la iglesia adventista. Miren esto qué interesante. En el 48, Dios le dice a la señora White, hay que empezar a imprimir. En el 49, el pastor White imprime la primera publicación adventista. En el 50 ya empieza a publicarse la revista adventista y Heraldo del Sábado, que hoy conocemos como Revista Adventista. En el 52 ya el pastor White compra una imprenta propia. En el 60 los adventistas le dan nombre a la iglesia y se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el 63 se organiza la iglesia como la Asociación General y en el 80 comienza el primer colportor adventista. ¿Cómo fue esto en Argentina? En 1891 llegaron los primeros 3 misioneros a Argentina. No había dinero como para sostener a los misioneros, así que se les propuso a 3 colportores, al colportor Schneider, al colportor Stauffer y al colportor Knowley. Y se les dijo, miren, hay un deseo misionero, hay gente que está escribiendo, ha leído publicaciones adventistas y quiere más misioneros, solo que no tenemos cómo solventar a los misioneros. Y ellos se animaron a venir. Como no había un barco directo de Estados Unidos a Argentina, ellos tuvieron que ir a Francia y de ahí recién viajar hasta Buenos Aires. En diciembre de 1891 llegaron los 3 primeros colportores argentinos y ellos hicieron un trabajo extraordinario. Venían con libros en inglés, en alemán, en francés, así que tuvieron que empezar a buscar, y ellos hablando inglés y alemán, así que tuvieron que empezar a buscar cómo poder hacer de esto una realidad. Conocieron a un muchacho que fue el primero que se bautizó, y entonces Lionel Brooklyn, aquí en Buenos Aires, y él, que hablaba inglés y que también hablaba español, les ayudó bastante con el español, y en agosto de 1894 ya pudo llegar el primer pastor adventista. Dios le mostró a la señora White, se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que harán circuir el mundo. En estos momentos hay más de 56 casas editoras en todo el mundo y se publican libros en más de 180 idiomas. Esta es la casa editora sudamericana. Es una de las tercera o cuarta casa editora en el mundo. Hay más de 40.000 colportores evangélicos. Se estableció según Dios lo dirigió y bajo su dirección especial.